¿Y si te dijera que el último Vengador original que todavía sigue en pie, podría estar a punto de caer? Pois acentuada, net o Deus do Trovao o loiro mais carismático da galaxia, aquele que já encarou frente un tita roxo con luva de joyas, tacoma corda no pescoso, pelo menos nos cuadrinos. Pero calma, antes de que te vuelvas loco pensando que Chris Hemsworth ya está haciendo las maletas, recordemos la importancia de este tipo en el MCU, desde Thor en 2011. Pasando por los Vengadores y llegando al momento en que casi parte a Thanos por la mitad, Thor no es solo músculo y martillo, es el punto de conexión entre el lado cósmico y el lado terrestre de Marvel. Fue el quien nos presentó a Asgard, a los 9 reinos, a la leyenda del Mjolnir, incluso al concepto de que los dioses también tienen dudas, miedos y un gran sentido del humor. El tipo ya se ha enfrentado a elfos oscuros, serpientes cósmicas, a su propia hermana e incluso a una versión deprimida de sí mismo jugando Fortnite. So que, depois de mês de uma década carregando relampagos y responsabilidades, a pergunta acentuada, ¿será que a Marvel vai ter coragem de derrubar o último guardião da formação original dos Vingadores? Agarra fuerte, porque lo que le pasó a Thor en los cómics podría ser el detonante de uno de los cambios más radicales y emocionantes que el MCU haya visto. Bueno, ahora vamos a hacer un conteo rápido para ver el tamaño del agujero que Thor sostiene solo o... Iron Man, muerto en el mayor acto de sacrificio del MCU, Viuda Negra, también muerta, entregando su propia vida por la gema del alma, Capitán América, jubilado, disfrutando de la vejez con Peggy en el pasado probablemente haciendo pan casero y escuchando Yes, Hulk, se convirtió en el profesor Hulk ese que pega, pero también ayuda con la tarea. Y Ojo de Halcón, desaparecido, medio ausente, apareciendo solo cuando el presupuesto de Disney lo permite, es decir del equipo que vimos en 2012. Solo queda uno, Thor Odinson, el último de los Vengadores originales, el último capaz de reunir al grupo con una frase y un relámpago. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque Thor no es solo un superhéroe más en esta lista, él es literalmente el vínculo entre la Tierra y el resto del cosmos. Fue gracias a él que los Vengadores enfrentaron amenazas intergalácticas, él fue quien abrió el puente hacia la mitología de los 9 reinos, quien puso a Thanos en el radar antes de que alguien creyera que la amenaza era real. ¿Te acuerdas de Vengadores, Guerra Infinita? Mientras todos recibían una paliza, él apareció con el Stormbreaker en Wakanda y por unos segundos nos hizo creer que Thanos iba a caer allí. En Ultimatum no solo enfrentó al Titán Loco nuevamente, sino que luchó lado a lado con el Mjolnir en manos del Capitán América en un momento que hizo gritar a todo el cine. Ahora imagina el peso de perder al último héroe de esa formación. No está Tony Stark para idear un plan loco, no está Steve Rogers para dar un discurso motivacional. Sin Thor, el MCU no pierde solo un personaje, pierde la memoria viva de la batalla de Nueva York, la lucha contra Ultron, la guerra civil y de cada momento épico que formó la saga del infinito. ¿Y sabes cuál es la peor parte? El MCU está en un punto en el que necesita desesperadamente figuras como él para mantener al público conectado. Sin Thor, ¿quién va a mantener el lado cósmico? ¿Quién va a representar esa mezcla de poder bruto, corazón e ironía que solo él tiene? Así que cuando decimos que la muerte de Thor en los cómics puede señalar el fin de la formación original, no es exageración, es literalmente el último capítulo de la historia que comenzó allá atrás en 2012 con la frase Vengadores, adelante. Y si este último capítulo se escribe en el MCU, amigo, prepárate el pañuelo, porque va a doler. Antes de entender cómo formo Reunas HQS, vos se precisa entender que me leer antes disso acontecer.
En los cómics, Thor alcanzó el ápice de su existencia, no como un guerrero, no como un príncipe, sino como el padre de todos. Asumió el trono de Asgard, heredó la sabiduría, el poder y la responsabilidad de Odín. Y no solo era fuerza física, era control total sobre los 9 reinos, poder para moldear el destino, para interferir en el equilibrio cósmico. Esta fase se conoció como Thor Inmortal. Y aquí no estamos hablando de un héroe que corre para apagar el incendio de algún villano de la semana. Estamos hablando de un dios completo, que miraba a un planeta y podía decidir su futuro. Es ese nivel de poder que coloca al personaje en un estante reservado para figuras como Galactus, Eternidad y las entidades más insanas de Marvel. Pero siempre hay un pero, hasta un dios supremo descubre que existe un límite, siempre hay un pez más grande en el acuario, y en el caso de Thor, los peces eran otros dioses. Entidades y fuerzas tan antiguas y poderosas que incluso el propio Odín temía enfrentarse a ellas. En esta fase, Marvel elevó al personaje al máximo para luego quitarle el tapete, y lo hizo magistralmente. Vimos batallas en escalas imposibles de imaginar, guerras cósmicas, enfrentamientos contra enemigos que podían destruir galaxias enteras solo por diversión, y aún así, Thor siempre encontraba una manera, adaptaba estrategias, se reinventaba, resistía. En el MCU ya hemos visto destellos de este poder, como cuando absorbió la energía de una estrella entera para forjar el Stormbreaker, o cuando soportó de frente la fuerza total del rayo de Thanos y aún así contraatacó. Pero ¿y si Marvel decidiera llevar esto más allá y mostrar a Thor en este nivel de divinidad absoluta? Ahora, piensa conmigo, si en los cómics Marvel creó a Thor inmortal solo para luego destruirlo de una manera tan impactante, ¿qué impide que Kevin Feige y compañía hagan lo mismo en el cine? Transformar a Thor en el ser más poderoso del MCU y luego eliminarlo en su punto máximo. Y aquí está la pregunta que más duele. No es solo la muerte física lo que amenaza a Thor, es lo que viene con esta caída. Porque cuando un dios de este nivel cae, no es solo el quien muere, es toda una mitología, todo un legado. Y eso es exactamente lo que Marvel hizo en los cómics, y lo que muy bien podría repetir en la pantalla grande. Y entonces, Ned, cuando piensas en quién podría derribar a Thor, la primera imagen que te viene a la cabeza es que Thanos con el guantelete del infinito, Galactus devorando a Asgard, alguna entidad cósmica inimaginable. Pues olvídalo todo, porque en los cómics, el responsable de derribar al dios del trueno fue Loki. Pero calma, no es el Loki al que estamos acostumbrados en el MCU, ese medio héroe, medio villano, lleno de carisma. No, aquí estamos hablando del dios de las narrativas, una versión de Loki tan poderosa y manipuladora que no solo apuñaló a Thor en el pecho, reescribió la propia realidad. Y no es exageración, no, cuando esta versión de Loki clavó la daga en Thor, no solo apagó la vida del hermano, sino que borró toda su historia. Odín nunca existió, Asgard nunca, fue más que una leyenda. Valkyrias, Mjolnir, Bifrost, todo simplemente dejado de lado, como si fuera un cuento inventado para hacer dormir a los niños. Es como si alguien tomara una goma cósmica y pasara por encima de toda la mitología nórdica de Marvel. Y lo más perturbador, en el nuevo mundo creado por Loki, nadie ni siquiera recordaba que eso había existido algún día. Era como si Thor nunca hubiera formado parte del universo. Ahora, imagina esto en el MCU. El Loki de la serie ya demostró que puede manipular líneas temporales, alterar realidades e incluso sostener todo el multiverso por sí solo. ¿Qué impediría que esta versión de simplemente borrara al hermano de todas las líneas temporales? Y ahí viene la pregunta que inquieta a cualquier fan: ¿perdonarías a Loki si él hiciera esto en el MCU? ¿O te pondrías del lado de la TVA y lo dejarías prisionero eternamente, sin oportunidad de redención? El hecho es que, en los cómics, esta fue una de las muertes más simbólicas y devastadoras que Thor haya tenido. No porque cayera en batalla, eso ya lo había hecho otras veces, sino porque hasta la memoria de quién era fue arrancada del universo. Y si Marvel Studios decide seguir esta ruta, amigo mío, esto podría ser la jugada más audaz y polémica de toda la historia del MCU. Entonces, Ned, después de borrar a Thor del mapa, ¿crees que Marvel dejó el martillo tirado en el suelo? Claro que no, porque si hay algo que a la editorial le encanta es pasar el bastón. En este caso, el Mjolnir.
Pero si estás imaginando que el reemplazo sería otro dios asgardiano como Balder, o incluso el regreso de Hane como la poderosa Thor, olvídalo. En los cómics, el nuevo Thor no vino de Asgard, ni de Vanaheim, ni de ningún rincón de los 9 reinos. Vino de la Tierra. Así es, un humano común, sin una gota de sangre divina, caminando por las calles de Nueva York, cargando un martillo que parecía más un pedazo de chatarra, pero que, de alguna forma, tenía el poder del trueno. Ahora piensa el impacto de esto es gigantesco. La mitología nórdica, que antes llevaba todo el peso y la grandeza detrás del título de Thor, fue reemplazada por un tipo con camiseta y jeans. ¿Es atrevido? Sí. ¿Es arriesgado? También. Cambiar a un dios cósmico por un humano es como reemplazar a Hal por Rock. Puede funcionar, pero nunca será lo mismo. Y si esto pasara en el MCU, imagina, el tráiler, Thor Odinson murió, el martillo está perdido y un simple habitante del Queens encuentra el arma y, de repente, obtiene poderes. Algunos fans amarían la audacia. Otros acusarían a Marvel de destruir el legado, porque, seamos sinceros, Ned, Thor no es solo el poder que porta, es su historia, su linaje, la conexión con Asgard, la relación con otros dioses, las batallas que ya ha enfrentado. Quitar todo eso y ponerlo en manos de alguien sin ese bagaje cambia completamente al personaje. En los cómics, este cambio fue polémico desde el primer día. La mitad de los lectores adoró la idea de que cualquiera puede ser digno, la otra mitad se indignó, diciendo que era el fin del Thor que conocíamos en el MCU. La bomba sería aún mayor, porque Chris Hemsworth construyó un Thor que, incluso con altibajos, se convirtió en uno de los pilares de la franquicia. Cambiar eso ahora sería tocar no solo al personaje, sino al emocional de toda una generación que creció viéndolo enfrentar desde Malekith hasta Gore. Dela a Thanos. Entonces, ¿te enfrentarías a un Thor sin ninguna conexión con Asgard? ¿O crees que eso sería herejía suficiente para borrarlo del canon? Comenta, porque esta discusión va a arder. Thor no es solo un personaje. Es un símbolo, representa el puente entre lo humano y lo divino, entre la Tierra y el cosmos. Sacarlo del MCU no es solo matar a un héroe, es cerrar un ciclo que empezó allá en 2012 y que definió toda la Marvel que conocemos hoy, y si Marvel tiene el valor de hacerlo, será un antes y un después. Habrá fans llorando, habrá fans indignados, pero nadie quedará indiferente. Ahora quiero saber, ¿crees que Thor morirá en el MCU? ¿O todo esto es solo otra jugada de Marvel para vender entradas? Comenta, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque Ned, si esto pasa, estaremos aquí para teorizar cada segundo. Hola, Ned, ¿qué te pareció todo esto? Thor puede ser más que músculos y martillo, es historia, mitología y el corazón del MCU. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Thor realmente morirá en las próximas películas o Marvel encontrará la manera de sorprendernos a todos otra vez? Comenta aquí abajo, quiero leer cada una de tus teorías. Y si te gustó este viaje por el universo de los Vengadores, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video, porque aquí vamos a seguir explorando cada detalle, cada giro de la trama y cada secretito del MCU. Hasta la próxima, y recuerda, el trueno puede caer, pero nuestra pasión por el universo Marvel nunca se detendrá.